Vamos con este ejercicio y lo vamos a resolver de dos maneras. Lo primero y fundamental obviamente es leer el ejercicio bien, después hacer un buen diagrama, poner un sistema de coordenadas, X, Y, eso es fundamental para todos estos temas, y después empezar a descomponer las fuerzas. A ver, la fuerza en X siempre es el valor de la fuerza, 400 kilos, por el coseno del ángulo. Y el ángulo es el ángulo tomado respecto del eje horizontal o FX. Esto nos da un valor de 200 kilogramos. La fuerza en Y es la fuerza por el seno, es este cateto, 400 kilogramos por el seno de 60 grados. El resultado es 346 kilogramos. F. Y ahora vamos a ver cómo calcular el momento respecto del punto que es el origen de coordenadas. Vamos a hacer simplemente una sumatoria de momentos y después lo vamos a hacer utilizando el producto vectorial. Para hacerlo como sumatoria de momentos de las componentes, lo primero que me tengo que fijar es la convención de signos. Recuerden que los momentos que producen un giro en contra de las agujas de reloj son momentos positivos. Y si el giro es a favor de las agujas de reloj, es negativo. No importa para dónde apuntan las fuerzas estas. Estas dos componentes son positivas las dos, pero una generará un giro negativo y otro giro positivo. Bueno, ¿cómo hago eso? Yo voy a plantear acá la sumatoria de momentos respecto del origen. Clavo, hago de cuenta que clavo en el pizarrón un eje y me fijo. La componente en X, si hace fuerza hacia allá, ¿qué sentido de giro provocará? El sentido horario. Entonces ya eso me da el signo negativo. Y el momento es el módulo de esa componente por esta distancia. Siempre la distancia entre el centro y la recta. O sea que sería menos Fx por 2 metros. Y la componente en Y, yo clavo acá, hago fuerza para arriba y produce un giro en contra de las agujas de reloj. Por lo tanto, el momento va a ser positivo. Fi por el brazo de momento es esta distancia. Siempre medido entre el punto y la recta de acción de la fuerza. 3 metros. Si hago los cálculos, me queda Fx 200 kilogramos por 2 metros más 346 kilogramos por 3 metros. Y esto da aproximadamente 639,23 kilogramos por metro, que no son kilogramos, porque no es energía. Bueno, hasta ahí tengo una forma de resolverlo. Ya tengo el valor del momento de esa fuerza respecto del origen. La otra forma, ¿cuál sería? Sería utilizando el concepto de producto vectorial. Yo voy a dibujar acá el vector posición, que lo voy a llamar R. Vamos a ponerlo así, R minúscula. Y el momento de la fuerza F respecto del origen es el producto vectorial del vector posición de ese punto A por la fuerza F. Y esto se resuelve con esta matriz IJK. Cuidado porque estamos partiendo de un problema plano y ahora resulta que el momento nos va a resultar, si es positivo, un vector perpendicular. Van a ver cómo. La componente en X del vector posición R sería 3. La componente en Y, o sea, en el eje Y, que es con el versor J, sería 2. Y en Z, 0. Es un vector sobre el plano XY. La fuerza tiene una componente en X de 200
y una componente ni de 346 y algún decimal que me estoy olvidando ahí. Y en z es igual a 0. Si yo desarrollo esta matriz, me va a quedar un vector que tiene, eliminando esta columna y esta fila, 2 por 0 menos 346 por 0, 0 en la dirección del versor i, lo mismo con j, hago 3 por 0 y menos 200 por 0 es 0, más 0 en j, y en k tengo 3 por 346 menos 2 por 200, que es exactamente este mismo cálculo. No puse las unidades, pero nos va a dar lo mismo, 639 kilogramos por metro. Fíjense que lo que calculamos acá fue la tercer componente, la componente según el eje Z, que es un eje que sale del pizarrón hacia ustedes, y es positiva, y coincide con esto. Se podría haber hecho otro camino más, que es calcular este ángulo, ver la diferencia de ángulo y aplicar el cálculo del módulo del producto vectorial, pero no era mucho más fácil ni mucho menos. Cualquiera de estas dos es válida y esta es la más elegante de todas, aunque esta es la que más vamos a usar, sobre todo para los problemas de equilibrio. Bueno, pedía algo más, pedía la ordenada, la ordenada respecto al origen. La ordenada respecto al origen, no sé si va a entrar acá en el dibujo, sería el punto donde la recta de acción de la fuerza corta el eje de ordenadas. Y acuérdense que estos son vectores libres. Esta fuerza yo la puedo desplazar a lo largo de su recta de acción y sus efectos son los mismos. Si esta fuerza yo la traigo acá, tengo sus dos componentes, que ya las hemos calculado, y para calcular este valor de I0, que es esa ordenada al origen, eso es lo que yo interpreto como ordenada al origen, yo voy a plantear que para calcular este valor, el momento de esta fuerza puesta en este punto tiene que ser igual a aquel otro momento que ya calculé. Ahora miren la fuerza puesta acá. Yo voy a decir que el momento 639,23 kilogramos por metro va a ser igual a ¿qué? A la componente en I, Fi, por 0. ¿Por qué 0? Porque esta componente pasa por el origen. No tiene momento. Si yo clavo acá y hago fuerza hacia arriba, no gira ni en un sentido ni en otro. Más o menos. A ver, si yo clavo acá y hago fuerza así, el sentido es positivo. ¿Sí? Más la distancia I sub 0, ojo que la estoy calculando en módulo, por la componente Fx. Si yo despejo de acá, I sub 0 es igual a 639,23 sobre Fx, que es 200 kilogramos. Kilos con kilos se me va y me queda este valor, que es 3,18 metros aproximadamente, que sería ese valor de origen, de la ordenada del origen. Esta distancia, 3,18. Negativo, porque es para abajo.